Los huesos en la construcción. Mi nombre es Eduardo y soy de Tegucigalpa. He trabajado en construcción desde que tenía 18 años y he visto cosas que pocos creerían. Pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que vivimos en una obra en las afueras de la ciudad, una que se quedó grabada en mi mente como un tatuaje oscuro y persistente, un recuerdo que aún me asalta en las noches más tranquilas, cuando el silencio es tan pesado que parece que incluso el aire teme moverse. Era una tarde común cuando ocurrió. Estábamos cavando los cimientos para un nuevo edificio, un proyecto grande que prometía mantenernos ocupados por al menos un año. Había sol, pero el calor no llegaba hasta las zanjas donde trabajábamos, una especie de frescura húmeda se agolpaba en el fondo, el tipo de clima que se siente como un escalofrío constante en los huesos. Las palas y picos avanzaban lentos pero seguros, arrancando la tierra endurecida por años de abandono. Todo parecía normal hasta que el pico de uno de los compañeros, Ramiro, se quedó atascado en algo. Se agachó y, con las manos, comenzó a apartar la tierra. Ahí fue cuando vi lo que él ya había descubierto, un hueso. Al principio, pensé que era de algún animal, pero al examinarlo más de cerca, reconocí la forma. No era ni largo ni curvado, como los huesos de los perros que suelen enterrarse en terrenos baldíos. Era humano. La forma, el tamaño, lo sabíamos de inmediato. Conforme quitábamos más tierra, fueron apareciendo otros huesos. Estaban desparramados, como si hubieran sido esparcidos sin ningún respeto, o tal vez reubicados en ese sitio en algún momento desconocido. La pila crecía, y con cada hueso que aparecía, la atmósfera se volvía más pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Nadie quería decir nada, pero todos sabíamos lo que estaba pasando por la mente de cada uno. ¿Qué significaba esto? ¿A quiénes pertenecían esos restos? ¿Y por qué estaban ahí? Por supuesto, el instinto decía que debíamos parar y reportarlo a las autoridades, pero el capataz, un hombre que siempre había sido escéptico y con pocas ganas de complicarse la vida, nos ordenó que siguiéramos trabajando. Es mejor no meterse en problemas innecesarios, dijo. Decidimos seguir excavando y cubrimos los huesos con la misma tierra de la que los habíamos sacado. Un acto de cobardía, tal vez, pero ninguno de nosotros tenía intención de perder el trabajo. Esa misma noche, justo cuando terminamos de cubrir el área, un perro apareció en la obra. Era negro como la noche, con un pelaje tan oscuro que absorbía la poca luz que quedaba. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un rojo penetrante, brillando con una intensidad antinatural. Parecía mirarnos, estudiándonos, como si supiera exactamente lo que habíamos hecho. Sentí que me atravesaba con su mirada, una sensación tan incómoda que, sin darme cuenta, retrocedí unos pasos. El perro se quedó allí, sin moverse, observándonos. Ninguno de nosotros se atrevió a acercarse. Había algo en el que inspiraba un miedo irracional, un terror que te hacía querer correr y, al mismo tiempo, te congelaba en el sitio. No nos quedaba mucho que hacer, así que todos fuimos retirándonos de la obra, cada uno más apresurado que el otro. Durante el trayecto a casa, mis pensamientos no dejaban de regresar al perro, a esos ojos rojos que parecían haber marcado algo dentro de mí. Al día siguiente, el perro seguía ahí. Esta vez, estaba echado justo sobre el sitio donde habíamos encontrado los huesos. Lo extraño era que no ladraba, ni gruñía, solo nos miraba. Cada vez que alguien intentaba acercarse, el perro se levantaba lentamente y se movía con esa parsimonia inquietante, como si supiera que no podía ser ahuyentado tan fácilmente. Nadie decía nada al respecto, pero era evidente que su presencia nos incomodaba. Pasaron los días y el perro seguía en el sitio. Había algo en su comportamiento que empezaba a trastornar a algunos de los trabajadores. Ramiro, el primero en encontrar los huesos, fue el primero en ceder. Me dijo que había soñado con el perro, y que en el sueño, el animal lo perseguía por un cementerio abandonado, un lugar tan oscuro y desolado que ni siquiera las estrellas querían brillar sobre él. Despertaba sudando y sin aliento, con la sensación de que algo se le venía encima, aunque no había nadie en la habitación. Yo también empecé a tener sueños extraños.
Soñaba que caminaba por el sitio de la obra, pero en lugar de ser un terreno baldío, era un cementerio antiguo. Las tumbas estaban rotas y había cruces y lápidas desparramadas como si alguien hubiera pasado a destruirlo todo. Caminaba entre las ruinas y al final del camino siempre estaba el perro mirándome con sus ojos rojos. Despertaba cada noche justo antes de llegar a él, con el corazón latiéndome tan fuerte que me costaba volver a conciliar el sueño. Mientras tanto, en la obra, las cosas empezaron a ir mal. Las herramientas desaparecían y los que intentaban trabajar en la zona donde encontramos los huesos sufrían accidentes. Uno de los muchachos, Manuel, cayó de una estructura y se rompió una pierna. No fue nada letal, pero todos sabíamos que había algo más detrás de todo esto. Era como si el terreno mismo estuviera maldito, como si algo invisible, pero poderoso, intentara protegerlo de nuestras manos intrusas. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Algunos decían que el perro era el guardián de un cementerio olvidado, un antiguo lugar de descanso que había sido profanado cuando comenzamos la obra. Otros decían que no era un perro en absoluto, sino el espíritu de uno de los muertos, de alguien que había sido enterrado allí y que ahora buscaba venganza. Y luego estaba la versión más siniestra, la que contaba que el perro era el demonio mismo, enviado para castigar a aquellos que habían perturbado la paz de los muertos. Pasaron semanas y el perro seguía ahí, inmóvil y atento. La mayoría del equipo ya estaba al borde de la paranoia y algunos incluso se negaron a seguir trabajando. Yo trataba de mantener la calma, de no ceder ante el miedo irracional, pero cada noche el sueño se hacía más y más intenso. Era como si algo me estuviera llamando, como si una voz profunda y gutural susurrara mi nombre desde el fondo de la tierra. Un día, el capataz decidió que debíamos cavar en el mismo sitio para avanzar con la obra. Nadie quería hacerlo, pero no había opción. En cuanto tocamos la tierra, el perro comenzó a aullar. Era un sonido desgarrador, como un lamento que venía de un lugar más allá de lo comprensible. Todos sentimos el escalofrío recorrer nuestras espinas y a pesar de que el capataz intentó imponer su autoridad, nadie quiso tocar la pala. El perro se quedó allí, aullando, con sus ojos fijos en nosotros, brillando como brasas en la oscuridad. Finalmente, el capataz se dio por vencido y decidió dejar esa zona intacta. Mandó acercarla, como si eso fuera suficiente para contener lo que estaba ahí. El perro se fue aquella noche y no lo volvimos a ver. Sin embargo, la sensación de ser vigilado nunca se fue. Las noches eran peores. Sentía que alguien me observaba desde el borde de la obra, que algo oscuro y sin nombre nos había marcado para siempre. Meses después, el proyecto fue cancelado. No dieron razones oficiales, pero todos sabíamos que el rumor del perro negro se había esparcido. La gente evitaba pasar cerca, y los pocos que lo hacían decían que sentían el aire más denso, el ambiente más pesado, como si algo invisible les empujara a salir. Nunca volví a saber de ese perro ni del sitio. Pero cada vez que sueño con él, despierto con la sensación de que algo terrible sigue ahí, esperando. Y en las noches en que el silencio se hace insoportable, me pregunto si tal vez ese perro no era más que un aviso, una advertencia de que hay lugares donde no deberíamos pisar, secretos que deben permanecer enterrados, y guardianes que no descansan ni en la eternidad. Desde ese día, nunca miro una obra de construcción sin pensar en lo que podría haber enterrado bajo mis pies. Tal vez, en alguna otra zanja, alguien más esté cavando su propio camino hacia la locura, despertando algo que debería haber quedado en paz. Y tal vez, al igual que yo, algún día se dé cuenta de que hay cosas en este mundo que están destinadas a permanecer olvidadas, aunque el tiempo y la curiosidad humana se empeñen en desenterrarlas. Loma de Pichincha. Soy de Quito y he trabajado en la construcción durante más de 20 años. He visto cosas que harían que muchos se alejaran de este oficio. He sido testigo de accidentes espantosos, de huesos rotos y sangre derramada, y he escuchado historias de lugares malditos donde los trabajadores se niegan a volver. Pero jamás había experimentado algo como lo que viví en esa obra cerca de la Loma de Pichincha. Era un trabajo nocturno,
algo común en proyectos donde el tiempo apremia. El edificio iba a ser un centro comercial y las órdenes de los ingenieros eran claras, debía estar listo en 6 meses, llueva o truene. Nos habíamos acostumbrado al frío de la medianoche y a la bruma espesa que bajaba desde la loma, pero había algo en esa zona que nunca terminó de asentarse en mi pecho. Algo oscuro, como un peso que se sentía en el aire y que nos dificultaba respirar, como si cada piedra y cada rincón ocultaran un secreto. La primera noche, no sucedió nada fuera de lo normal. Solo el ruido de las máquinas y el zumbido del generador. Pero al tercer día, a eso de la medianoche, el silencio fue roto por un grito. No era un grito humano. Era un alarido que reverberó en las vigas y sacudió el aire. Un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Los hombres se quedaron quietos, con las palas en el aire, y yo sentí un escalofrío subirme por la espina. Todos nos miramos en silencio, como buscando confirmación de que lo habíamos escuchado, pero nadie dijo nada. A la mañana siguiente, uno de los albañiles, Luis, un tipo joven y fuerte, me contó la historia. Dicen que hace unos 50 años, en la misma loma, un trabajador murió sepultado. No encontraron su cuerpo hasta semanas después, y cuando lo hicieron, su rostro estaba distorsionado por el terror. Los ancianos dicen que su espíritu aún ronda por aquí, buscando venganza contra los vivos. Él era el último hombre de su turno, el último en quedar atrapado. No creí en la historia, por supuesto. Había escuchado cuentos de fantasmas en casi todas las obras, relatos que los hombres inventan para pasar el rato y asustar a los nuevos. Pero esa misma noche, volví a escuchar el grito. Esta vez, fue más fuerte, como si viniera desde el fondo de una fosa. Fue un sonido tan desgarrador que tuve que taparme los oídos. Algunos de los hombres huyeron, dejando caer sus herramientas, y me quedé allí, paralizado, intentando entender qué demonios estaba ocurriendo. Pasaron varios días sin que nada extraño sucediera, pero el ambiente se había vuelto denso. Los hombres estaban nerviosos, y se decía que algunos habían tenido pesadillas con el hombre sepultado, que se les aparecía en sueños, pálido y cubierto de tierra, suplicando por su vida. A veces, incluso cuando estaba despierto, creía ver sombras moviéndose en los rincones. Una noche, mientras me tomaba un respiro, me pareció ver una figura en lo alto de la estructura en construcción. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, de pie y observándonos. Parpadeé, y ya no estaba. No le conté a nadie lo que vi. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero cada noche sentía que la obra me observaba, que algo me vigilaba desde la oscuridad. Y luego, una madrugada, sucedió lo impensable. Estábamos trabajando en los cimientos, cavando una zanja profunda cuando uno de los hombres gritó. Corrí hacia él, pensando que se había lastimado, pero lo encontré temblando y señalando al fondo del agujero. Miré hacia abajo y vi, en la pared de tierra, lo que parecía ser un pedazo de tela vieja, descompuesta. La excavadora continuó removiendo el suelo, y poco a poco, apareció un cuerpo. O lo que quedaba de él. El cráneo estaba aplastado, y la carne se había convertido en un amasijo de huesos y tela sucia. El supervisor nos ordenó detener el trabajo de inmediato y llamó a la policía. Nos alejamos, pero yo sentí una extraña atracción hacia el cuerpo. No podía apartar los ojos de esa calavera, como si me estuviera mirando. El cuerpo fue retirado, y los trabajos se suspendieron durante unos días mientras se hacían las investigaciones. Nadie nos dio una explicación, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Habíamos encontrado al hombre sepultado, el mismo que había estado gritando desde las profundidades. Cuando reanudamos la obra, el ambiente se había vuelto aún más opresivo. Era como si el suelo mismo nos rechazara. Los hombres empezaron a renunciar, y algunos de los que se quedaban hablaban de oír pasos cuando estaban solos, de sombras que se arrastraban en la periferia de su visión. Yo mismo empecé a soñar con el hombre. En mis pesadillas, estaba atrapado en la tierra, pálido y suplicante, y cada noche se acercaba un poco más, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Una noche, me quedé solo en la obra. Me tocaba revisar unos planos, y la madrugada se me vino encima. Estaba por irme cuando escuché un susurro.
No era un grito esta vez, sino un murmullo, apenas audible. Parecía provenir de los cimientos, de donde habíamos encontrado el cuerpo. Bajé, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a estallar. Cuando llegué al borde de la zanja, el susurro se convirtió en un lamento. Algo que decía mi nombre. Me incliné sobre el borde, y en la penumbra, vi una mano asomar entre la tierra. Retrocedí, tambaleándome, y entonces, algo me agarró el pie. Una fuerza helada que me tiró hacia abajo. Caí, golpeándome contra el suelo, y la tierra comenzó a ceder bajo mí. Me aferré al borde de la zanja, pero algo tiraba de mí hacia abajo. Con todas mis fuerzas, logré salir, y me alejé corriendo, respirando con dificultad. Esa noche, no volví a la obra, y al día siguiente renuncié. No volví a escuchar los gritos, pero las pesadillas continuaron. Cada noche, el hombre sepultado aparece, su rostro distorsionado y cubierto de tierra, su boca abierta en un grito mudo, sus ojos vacíos, acusadores. Hasta hoy, no sé si lo que viví fue real o si fue producto de la fatiga y el miedo. Pero cada vez que paso cerca de la loma de Pichincha, siento que algo me observa, que algo me sigue, como si el hombre sepultado aún buscara venganza, como si me reclamara por haber descubierto su descanso final. No he vuelto a trabajar en construcciones nocturnas y evito las obras cerca de esa loma. Porque sé que, en la oscuridad, todavía se escuchan los ecos de su grito, buscando a quienes perturbamos su eterno sueño. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No deberían seguir aquí. No sé si lo que viví fue algo sobrenatural o solo la consecuencia de trabajar tantos años entre polvo, ruido y noches sin dormir, pero desde aquella obra en la que casi pierdo la cabeza, no puedo pasar frente a un edificio en construcción sin sentir que alguien me mira desde los niveles vacíos. Me llamo Rodrigo y soy maestro de obra desde hace más de 15 años. En 2019 me tocó coordinar una construcción grande en la periferia de Querétaro, una torre de departamentos de 10 pisos, con estacionamiento subterráneo y locales comerciales en planta baja. Era el proyecto más importante que había agarrado con la constructora y yo estaba decidido a quedar bien, aunque eso significara quedarme hasta la madrugada revisando detalles. Desde el principio esa obra tuvo algo raro. No hablo de fantasmas ni nada, hablo de un ambiente pesado, tenso. 3 accidentes menores en menos de 2 semanas, un ayudante que se cortó feo con la pulidora, otro que casi se cae del andamio, un albañil que se clavó un clavo oxidado en el pie. Cosas que pueden pasar, sí, pero no tan seguido y no tan juntas. La administración empezó a ponerse nerviosa y a exigir más control, más supervisión. Por eso empecé a quedarme más tiempo. Revisaba que los andamios quedaran bien asegurados, que las herramientas se guardaran en su lugar, que nadie dejara cables tirados en medio de los pasillos. Cuando todos se iban, yo daba una última vuelta por la obra, apagaba luces, revisaba candados y me iba casi siempre cerca de la 1 de la mañana. La primera noche que pasó algo fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre venía el camión de material temprano y yo ya iba mentalizado a dormir poco. Eran como las 12:20 cuando me quedé solo. Esa noche el velador no fue, me avisaron que lo habían mandado a cubrir otra obra por falta de personal, así que yo era el último en salir. Subí al 4º piso para revisar un colado que habíamos hecho en la tarde. El edificio de noche parecía otro mundo, los focos colgando con cables improvisados, el viento colándose por los huecos donde todavía no había ventanas, los plásticos negros de protección inflándose y desinflándose como si respiraran. El eco de mis pasos rebotaba en el concreto húmedo y cada sombra parecía más larga de lo normal. Estaba agachado revisando una esquina del colado, cuando escuché algo que me heló la sangre,
el sonido clarísimo de una pala chocando contra grava seca, pero en un nivel de arriba. Era un ruido muy particular, ese golpe seco y arrastrado que escuchas todos los días en obra. No era un golpe aislado, eran varios, con ritmo, como si alguien estuviera trabajando. Me quedé quieto. A esa hora ya no debía haber nadie. Pensé que tal vez uno de los chavos se había quedado a esconderse para dormir ahí y no pagar camión de regreso, cosa que ya me había pasado en otras obras. Me levanté, tomé mi lámpara y subí al 5º piso. El 5º piso estaba casi a oscuras, solo un foco prendido al fondo, cerca del área donde irían los elevadores. El ruido de la pala se seguía escuchando, pero ahora parecía más lejos, tal vez en el 6º. Subí un nivel más, esta vez más rápido, ya algo molesto por la idea de encontrar a alguien ahí sin permiso. Cuando llegué al 6º piso, el ruido se detuvo de golpe. Solo quedó el zumbido del foco y el aullido del viento colándose por los huecos. Caminé por el pasillo central, alumbrando con la lámpara los montones de varilla, los costales de cemento, los cubos tirados. No había nadie. Revisé los cuartos, los rincones donde a veces se escondían a fumar. Nada. Iba de regreso a las escaleras cuando, detrás de mí, volvió a sonar la pala, pero esta vez como si hubiera sido aventada sobre el piso. Di la vuelta en seco y alumbré hacia el origen del ruido. Mi luz cayó sobre una pala tirada a mitad del pasillo, recién caída. Todavía se estaba acomodando, vibrando un poco. Yo sabía que esa pala no estaba ahí cuando pasé segundos antes. No escuché pasos, no escuché a nadie correr. Solo la pala, ahí, como si acabara de materializarse. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me acerqué, la levanté, la puse recargada en la pared y, sin pensarlo demasiado, bajé de nuevo al 4º piso, intentando convencerme de que alguno de los muchachos me estaba jugando una broma, aunque no imaginaba cómo. Durante los siguientes días preferí no comentar nada. Si empiezas a hablar de cosas raras en la obra, los trabajadores se sugestionan y luego no te quieren hacer horas extra. Pero las noches siguientes, cada vez que me quedaba solo, empezaba a escuchar cosas, el golpeteo de una cuchara contra un bote, el arrastre de un diablito, el martilleo insistente en algún punto del edificio. Siempre en niveles superiores a donde yo estaba, siempre alejándose cuando subía a revisar. Una noche de viernes fue cuando todo se salió de lo que yo consideraba normal. Habíamos colado parte del 7º piso y me quedé más tarde, revisando que las mangueras de la bomba no quedaran mal acomodadas. Eran casi la 1:15 de la mañana cuando decidí hacer la última vuelta. El viento estaba más fuerte de lo habitual y el plástico negro golpeaba el concreto como si alguien lo estuviera jalando desde afuera. Estaba en el 3er piso cuando escuché algo que hasta hoy me cuesta describir. No era solo una pala o un martillo, era el sonido de una obra completa trabajando arriba de mí. Voces lejanas, el rechinido del andamio, el motor de la mezcladora, pasos apresurados sobre el concreto. Todo apagado, como si lo escuchara detrás de una pared gruesa o bajo el agua, pero claramente ahí. Subí despacio, piso por piso, tratando de localizar el origen. En cada nivel, la sensación empeoraba. No era miedo normal, era una presión en el pecho, como si el edificio mismo no quisiera que yo siguiera. Cuando llegué al 7º piso, el ruido se cortó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Silencio absoluto. Alumbré a mi alrededor. En una de las columnas recién coladas vi algo que no debería estar ahí. Grabados en el concreto fresco, aún húmedo, había varios nombres escritos con dedo. Eso no era raro, siempre había algún obrero que dejaba su nombre escondido, pero lo que me llamó la atención fue uno en particular, Martín G. Martín había sido un ayudante que trabajó con nosotros en otra obra, años atrás. Murió ahí mismo, cuando se vino abajo un tramo de losa mal apuntalada.
Yo estuve el día del accidente, vi cuando lo sacaron entre pedazos de concreto y polvo. Desde entonces, cada que empezábamos una obra nueva, yo era el primero en revisar la seguridad de las cimbras, precisamente para no repetir esa historia. Me quedé mirando el nombre, el dedo marcando la M torpe, la G chueca. El concreto lucía como si hubiera sido rayado ese mismo día. Acercando la lámpara, vi que abajo de su nombre había una fecha, 4 de septiembre de 2019. Ese día, a esa hora, Martín llevaba casi 5 años muerto. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo estaba verdaderamente mal en esa estructura. No se trataba solo de sonidos o herramientas movidas. Era como si la obra estuviera atrapando pedazos de otros lugares, de otros tiempos, de otras construcciones en las que yo había trabajado. Nombres, ruidos, rutinas que creía olvidadas. Los días siguientes comencé a encontrar más cosas. Un casco amarillo con el logotipo de una empresa donde trabajé en 2013, una botella de agua de una marca que ya no se vendía, un guante de carnaza con mis iniciales escritas en marcador negro, el mismo tipo de guante que yo usaba años antes, en otra ciudad, en otra obra que también terminó mal, con un derrumbe que casi nos mata a todos. Lo más inquietante fue una noche en la que, bajando por las escaleras de emergencia, vi a lo lejos, en el descanso del 5º piso, a un hombre de espaldas. Tenía puesto un chaleco naranja fosforescente y un casco blanco. Estaba inclinado, como revisando una plantilla en el piso. No hablé, no quise asustarlo. Solo me acerqué. Cuando estaba a unos 10 pasos, el tipo se enderezó un poco. No volteó por completo, solo lo suficiente para que la luz de mi lámpara le alcanzara a rozar la mejilla. Lo reconocí. Era yo. No como en un espejo, sino como me veía unos años antes, más delgado, con la barba más corta, usando exactamente el mismo modelo de chaleco que usábamos en aquella obra donde murió Martín. Parpadeé. La luz de la lámpara titubeó un segundo, y en ese parpadeo corto, la figura desapareció. No escuché pasos, no hubo puerta que se abriera, nada. Solo el hueco vacío del descanso y las sombras alargadas trepando por las paredes. Bajé corriendo, sin revisar nada más. Esa noche no cerré bien, ni conté herramientas, ni apaguen todos los focos. Me fui directo a mi casa temblando y con la sensación de que el polvo de esa obra se me había metido en los pulmones para siempre. Al día siguiente, fui con el ingeniero residente. Le dije que necesitaba salir de ahí, que se buscara a otra persona para coordinar. No le hablé de apariciones ni nombres en el concreto. Solo le dije que la obra estaba pesada y que ya tenía otros compromisos. Me dejaron ir sin muchos problemas. Al parecer no era el único que se sentía incómodo ahí, el velador también había renunciado. Meses después pasé por la zona. La torre ya estaba casi terminada, con ventanas puestas y anuncios de próxima preventa en la fachada. Vi familias paradas enfrente, imaginando su vida en esos departamentos, hablando de vistas, de espacios, de mensualidades. Yo solo pude pensar en otra cosa, la obra no se queda vacía cuando terminan los colados y levantan muros. Lo que pasa ahí se queda atrapado dentro, mezclado con el cemento y el acero, como si cada golpe de pala, cada susto, cada muerte, se quedara pegado a las paredes. Y en esa torre, en específico, sé que hay algo más. A veces, cuando manejo de noche por esa avenida, alcanzo a ver en uno de los pisos sin luces la silueta de alguien con casco, asomado al borde de un ventanal sin cristal, mirando hacia abajo, como si siguiera revisando avances de una obra que para todos los demás ya terminó. Quisiera decir que es un reflejo, una sombra cualquiera. Pero en el fondo sé que, en algún nivel de ese edificio, sigue trabajando una versión mía que nunca salió de ahí, repitiendo eternamente errores, escuchando las mismas palas, encontrando los mismos nombres que nunca debieron escribirse en ese concreto.
Y que algún día, cuando alguien nuevo se quede solo en esa obra, será él quien suba las escaleras creyendo que es el último en irse. El silencio del concreto. Me llamo Julián y llevo más de 10 años en la construcción. He visto accidentes y derrumbes, pero lo que viví en una obra en 2017, en las afueras de Monterrey, es lo único que me hizo pensar seriamente en dejar el oficio. Desde entonces, cada columna recién colada me parece una tumba. Era un parque industrial levantado sobre tierras agrícolas. De día sobraban ingenieros y supervisores, pero el colado fuerte se hacía de noche para aprovechar el frío. Mi cuadrilla entraba de 10 de la noche a 5 de la mañana. Éramos 6, más el operador de la bomba y el velador, Don Tello, un hombre flaco que caminaba con una lámpara colgándole del pecho. Aquella noche debíamos colar una fila de columnas y un tramo de losa en el módulo se íbamos atrasados y el cliente presionaba. Desde que cruzamos la reja sentí el ambiente raro. No soplaba aire, pero las lonas de los andamios se inflaban como si algo respirara detrás. El terreno baldío junto a la obra se veía más oscuro de lo normal, aún con las torres de luz apuntando hacia allá. Mientras revisaba niveles, Don Tello se me acercó y, sin saludar, dijo que no nos tardáramos, que esa era noche de ruido adentro. Le pregunté qué quería decir. Señaló la fila de columnas en cimbra y murmuró que ya había escuchado golpes por dentro antes de que llegáramos. Lo tomé como superstición de velador desvelado y seguí con lo mío. La pipa llegó cerca de medianoche. El motor de la bomba retumbó, la manguera empezó a escupir concreto espeso. Colamos primero las columnas del centro. El vibrador zumbaba, los muchachos trabajaban en automático. Todo parecía normal hasta que tocó la columna de la esquina, la que daba hacia la zona más oscura del terreno. Apenas entró la mezcla, la manguera pesó el doble. Le pedí a Iván que sostuviera mejor y bajé el vibrador. Entre el ruido del motor escuché un sonido distinto, un quejido muy bajo que venía del interior del cimbraje. Pedí que apagaran la máquina para revisar fugas. En cuanto el motor se cayó, el quejido se convirtió en un lamento apagado, claramente humano. Nadie habló, pero todos nos quedamos inmóviles mirando la columna. Sentí la garganta seca. Es aire atrapado, dije, más para mí que para ellos. Sigan. Encendimos de nuevo el vibrador. Al bajar por esa columna, el lamento se hizo más agudo, como si el concreto protestara. Cuando la mezcla llegó casi al tope, el vibrador se atoró unos segundos. Iván tiró con fuerza y, en ese instante, escuchamos 3 golpes secos desde dentro, como puños golpeando una puerta. No eran crujidos de madera. Eran golpes rítmicos, cargados de desesperación. Terminamos el colado con la mandíbula apretada. Quise convencerme de que eran ruidos normales de cimbra acomodándose. Sin embargo, mientras avanzábamos con la losa, los golpes regresaron, más suaves, constantes, como si alguien, encerrado en la columna, siguiera pegando sin detenerse. El viento empezó a correr helado entre los castillos y las torres de luz parpadearon. En un momento en que los muchachos fueron por agua, me quedé solo en el módulo. Se sentía la mirada de la esquina clavada en la espalda. Me acerqué a la columna. Coloqué la mano sobre la madera. Estaba fría como metal, a pesar del calor del fraguado. Sentí, con una nitidez que nunca voy a olvidar, 3 golpecitos exactos bajo la palma. No eran vibraciones, alguien del otro lado respondía. Retrocedí. Miré alrededor buscando una explicación, cualquier cosa que me anclara a lo lógico. No encontré nada. No dije nada. Ordené terminar la losa. Trabajamos en silencio, evitando mirar hacia la columna. Cerca de las 4:30 empezamos a recoger herramientas. El cielo clareaba y el ruido lejano de la ciudad regresaba poco a poco.
Yo guardaba extensiones cuando escuché mi nombre. Julián. La voz venía desde el módulo C. Pensé que era uno de los muchachos y caminé hacia allá. No vi a nadie, solo las columnas recién coladas, húmedas, alineadas. La voz se oyó de nuevo, más clara, ronca. Julián, no me dejes aquí. Esta vez supe exactamente de dónde salía, de la columna de la esquina. Todo mi cuerpo se tensó. Me acerqué despacio. La madera vibraba apenas. La voz sonó otra vez, pegada al cimbraje, como si hablara a través de una pared gruesa. Siempre te vas primero. Me tomó un segundo entender. Luego la memoria me golpeó. 2 años antes, en otra obra, habíamos perdido a un compañero, Manuel. Colábamos un muro cuando la cimbra cedió. El concreto se vino abajo, lo tumbó y lo atrapó. Aquella noche yo me había ido antes, dejé el cierre a cargo de otro maestro porque ya casi acababan. Cuando me llamaron, Manuel llevaba horas enterrado. Nunca hablé mucho de eso, pero la culpa se quedó. Y ahora, detrás de esa madera clavada unas horas antes, la voz sonaba igual de ronca que la de Manuel, solo que ahogada en grava. Dijiste que volvías, murmuró. No volviste. Me temblaron las manos. Entre 2 tablas del cimbraje, por un segundo, asomó algo gris e hinchado con forma de dedos buscando una salida. Rasparon la madera desde dentro y luego se hundieron, tragados por el concreto. Di varios pasos hacia atrás sin darme cuenta. El lamento se multiplicó. Ya no era una sola voz. Eran muchas, algunas tan lejanas que parecían venir del fondo de la tierra. Todas repetían lo mismo, en murmullos que vibraban en los castillos, que no las dejáramos ahí. No recuerdo cómo acabó el turno. Solo sé que cuando el supervisor llegó, yo ya tenía escrita mi renuncia en una hoja arrugada. Inventé enfermedades, problemas familiares, cualquier cosa. Me fui sin mirar atrás. Dejé botas y casco tirados en el contenedor. Sigo en la construcción porque no sé hacer otra cosa, pero busco obras chicas, casas, locales. Aún así, hay noches en que el olor del concreto fresco se me mete hasta el fondo del pecho y siento la misma presión que aquella madrugada. Cuando paso en camión junto a un edificio en obra negra, evito ver las columnas alineadas. En mi mente siguen golpeando desde dentro, llamándome por mi nombre, recordándome que para algunos la obra no fue trabajo temporal, sino el lugar donde se quedaron encerrados para siempre, sosteniendo un peso que nadie quiere escuchar. El vacío bajo los cimientos. Me llamo Damián Herrera, y lo que estoy por contar no lo he podido repetir en voz alta desde que ocurrió. A veces pienso que si lo dejo por escrito quizá pueda dormir mejor, o tal vez no. Tal vez vuelva a abrir lo que intenté enterrar ahí, bajo el concreto fresco de aquella obra. Esto pasó en 2019, en un barrio semirural a las afueras de Zacatecas, en un terreno que había heredado de mi madre. Me tomó años juntar para construir una casa pequeña, nada lujoso, solo algo que pudiera llamar mío. El terreno estaba en una zona donde antes no había más que potreros y un par de bodegas abandonadas. Con la expansión de la ciudad, empezaron a lotificar. El mío era uno de los últimos solares pegados a un baldío enorme que siempre se mantenía seco y silencioso, como si nada quisiera crecer ahí. Comencé la construcción con entusiasmo. Contraté a 2 albañiles conocidos del rumbo y marqué las primeras líneas del cimiento. Todo iba bien hasta que una tarde, casi al caer el sol, encontramos un hueco bajo la tierra. No fue una cueva ni una zanja natural, era un vacío casi perfecto, como un túnel que alguien o algo había trazado a propósito, justo donde iría la losa principal. Cuando quitamos el primer bloque de tierra, un olor frío, no fétido, sino frío, escapó del hueco,
como si debajo hubiese aire antiguo que llevaba mucho tiempo guardado. Uno de los albañiles me dijo que selláramos de inmediato, que era peligroso dejar cavidades así. El otro solo murmuró que ese terreno estaba hueco desde antes de que hubiera calles, una frase que fingí no escuchar porque no quería problemas ni supersticiones. Esa noche, sin embargo, algo empezó a sentirse extraño. Los perros del vecindario ladraron hasta tarde. No ladraban hacia la calle, sino hacia mi terreno recién excavado. Pasé por ahí después de cenar para revisar que nadie hubiera intentado robar material y noté que la tierra alrededor del hueco estaba removida, como si hubiera vibrado o cedido ligeramente. Pisé cerca y sentí el suelo más blando que unas horas antes, como si algo por dentro se hubiese movido. Seguí con la obra pese a la incomodidad. No sé si fue terquedad o necesidad. Pero cada día ocurría algo que me desgastaba más, herramientas que amanecían en lugares donde nadie las dejó, sacos de cemento rotos desde adentro, marcas largas en la tierra como arrastres, siempre dirigidas hacia el hueco sellado. Una mañana, uno de los albañiles renunció sin dar explicación. Solo dijo, ahí abajo hay algo que no quiere que cierre su espacio. El otro siguió unos días más, hasta que encontró huellas que parecían humanas pero demasiado delgadas, como si fueran pies pero sin la forma completa de los dedos, impresas en el cemento fresco. Nunca regresó. Ahí me quedé yo, solo, con un terreno a medias y un hueco que parecía respirar. No sé en qué momento empecé a sentir que alguien, o algo, me observaba desde abajo. Cada vez que me inclinaba para revisar la alineación de un muro, sentía un tirón sutil en el estómago, una intuición brutal de que no debía volver a mirar el hueco. Aún así, no podía evitar hacerlo. Una tarde decidí enfrentar lo que fuese. Levanté la tapa improvisada de tablas que habíamos puesto sobre el hueco y me asomé con una lámpara. Ahí fue cuando me di cuenta de que el túnel seguía más profundo de lo que imaginé. La luz no llegaba al final. Las paredes estaban lisas, demasiado lisas para ser naturales. Era como si un organismo enorme hubiese pasado por ahí, desgastando la tierra con movimientos repetidos durante quién sabe cuánto tiempo. No pude dormir esa noche. Algo caminó bajo el suelo de mi casa rentada. No era un animal, eran pasos lentos, pausados, como si alguien se paseara deliberadamente justo debajo de mí. El piso vibraba apenas, pero suficiente para sentirlo en los pies. Una idea me golpeó con fuerza, la cosa del hueco había salido a buscar lo que le pertenecía. Al día siguiente volví al terreno. Las tablas que tapaban el hueco estaban rotas desde adentro, astilladas hacia afuera. Y ahí, justo al borde, había restos de tierra húmeda que no era como la del lugar, era más oscura, como arcilla mezclada con algo que parecía ceniza. Me escondí detrás de un montículo de grava, incapaz de moverme. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo el silencio pesado del campo. Zacatecas siempre ha tenido noches frías, pero ese día el aire cortaba la piel. Cuando por fin cayó la noche, lo escuché, un arrastre lento saliendo del hueco. No era un reptil ni un humano, sino algo intermedio. El sonido era parecido al de un cuerpo liviano apoyando peso sobre extremidades delgadas. Luego, un susurro seco, como una exhalación profunda, seguida de un golpe suave en la lámina de la mezcladora, como si algo rozara el metal con curiosidad. Lo vi cuando avanzó un poco más hacia la claridad de un poste cercano. Era alto y esquelético, con la piel tan pálida que parecía mezclarse con la noche. Su columna se arqueaba hacia afuera, demasiado pronunciada. Caminaba erguido, pero sus brazos eran tan largos que rozaban el suelo. Lo peor era su cabeza, no tenía facciones completas, solo hendiduras donde deberían ir los ojos y una abertura estrecha que se movía como si olfateara el aire. En su torso, muy cerca del pecho, llevaba pegados trozos de cemento seco, como si se hubiera adherido a ellos desde antes, como si la construcción, o los restos de otra, ya formaran parte de su cuerpo.
La criatura examinó mi obra. Pasó sus dedos huesudos por las varillas nuevas, por las vigas, por los cimientos recién hechos. Era como si revisara su territorio, como si estuviera evaluando si lo que construía le molestaba o lo invadía. De pronto levantó la cabeza hacia donde yo estaba oculto. No sé cómo lo supo. Yo no hice ruido, no moví ni un músculo. Pero la criatura sabía que estaba ahí. Sus hendiduras se abrieron un poco, y de su boca no salió un grito, sino un sonido grave y profundo, como una vibración que trepó por mis huesos hasta paralizarme. Me desmayé. Cuando desperté ya amanecía. El hueco estaba completamente sellado. No por mí, no por humanos. Estaba cubierto por una capa de tierra compacta, demasiado firme para haber sido movida a mano. Y alrededor, marcando un borde perfecto, había un círculo de tierra removida, como si algo hubiera delimitado su espacio y dejado claro que no debía seguir construyendo. No terminé la casa. Vendí el terreno por miedo, aunque nunca revelé lo que vi. Desde entonces cada vez que paso por alguna obra en construcción siento un escalofrío en la espalda. Bajo los cimientos siempre hay algo, pero en algunas tierras, ese algo está vivo. Y se molesta cuando lo despiertan. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.